Y bueno, ahora tenemos a nuestra siguiente ponente. Así es, Estamos Nayeli, esperando. muchísimas gracias por apoyarnos. Justamente fuimos a resolver un caso y regresamos rápidamente. Y bueno, como verán, Nayeli y el conjunto acá, Mayrani, que ya llegó a poner orden, ya está por acá. Y quiero presentar a la siguiente conferencista. Ella es conocida, pero también hay que darla a presentar. Justo en un segundito se va a empezar a compartir el tema de que vamos a abordar. Ella es Geisa Rocha. Abordará en esta ocasión la participación femenina en las elecciones 2022. El caso Brasil. Caso Brasil. Geisa Rocha es consultora en comunicación, es periodista brasileña especializada en liderazgo y gestión pública. Cuenta con un posgrado en comunicación con el mercado y ha sido graduada en comunicación social. Ha estado en la Secretaría o ha formado parte en la Secretaría General del Foro de Desarrollo Estratégico del Estado de Río de Janeiro y ha sido coordinadora de 8 cámaras sectorales responsables por presentar propuestas para el legislativo enfocadas en el desarrollo económico sustentable del Estado de Río de Janeiro. Está con nosotros y de verdad es un verdadero honor hacer conexión hasta Brasil nuevamente, ahora con Geisa, que ya en algún momento hemos estado hemos coincidido en algún evento. Geisa, boa tarde. Buenas tardes, José. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a la Semana Iberoamericana. Es un tema importante. Brasil, el ojo del mundo en este momento. Exatamente. E é um desafio falar sobre isso porque está acontecendo. Terei que voltar depois para falar sobre resultados, pero o que nós estamos vendo agora já é muito importante. Así es, al igual que los eventos o en los que has estado recientemente ayer, te encontrabas en un foro, si no mal recuerdo, un evento bastante importante, ¿no? Sí. Bueno, sigan a Geisa Rocha en redes también para que se enteren de sus actividades. Y listo, mi compañera Nayeli te apoyará con las pantallas. Ok. Bienvenida. Gracias. Eu empiezo pedindo excusas porque hablaré el portuñol, pero estar acá es muy importante para poder compartir nuestra visión sobre las elecciones. La baja participación femenina en la política tiene raíces históricas y no se restringe solo a Brasil. En todo el mundo, menos de 3 en cada 10 mujeres ocupan escaños en los parlamentos. El número de mujeres jefas de Estado y de gobierno es de poco más de 10%. Las mujeres ocupan hoy el 26,1% de los escaños parlamentarios en todo el mundo, en comparación con el 13,1% en 2000, según la Unión Interparlamentaria. La velocidad del cambio varía de un país a otro. Y compartir essa reflexão com vocês nessa reunião é uma oportunidade para mostrar como as barreiras visíveis, interpretação da legislação e o retraso em la adoptação de cotas e as invisíveis, as barreiras culturais, ajudam a distrair a sociedade, alejándola de um debate internacional que é a búsqueda de la paridad entre hombres y mujeres en el liderazgo, en el espacio y en los espacios públicos y privados de poder. Según el Banco Mundial, la equidad en la participación política es el reflejo de una sociedad igualitaria, donde se aprecia un alto grado de autonomía financiera de las mujeres, así como un mayor valor por su trabajo. ¿Y dónde estamos nosotros en todo eso? ¿Y por qué este tema es tan importante para Brasil? Voy a pedir a Nayeli que pase para dos
Y sí, los primeros desafíos. Las mujeres brasileñas se encuentran entre las primeras mujeres de América Latina en ganar el derecho a presentarse a las urnas en las elecciones. Aquí comenzó la lucha de las mujeres por el derecho al voto en 1891. Cuando se rechazó la propuesta de reforma de la Constitución que preveía el derecho al voto de las mujeres. Recién, el 24 de febrero de 1932, se aseguró el voto femenino. El 3 de mayo de 1933, en la elección para la Asamblea Nacional Constituyente, las mujeres brasileñas votaron por primera vez y fueron votadas a nivel nacional. Con la Constitución de 1934, el voto femenino ganó bases constitucionales. A pesar de ello, actualmente el país tiene una baja representación de mujeres en la política partidaria y en cargos de representación. Desde el inicio de la República, en 1889, el país ha tenido un solo presidente mujer y solo 16 gobernadoras. De estos, solo 8 fueron elegidas para el cargo. Los demás fueron vicegobernadores que ocuparon el cargo por la salida del titular. Según la Unión Interparlamentaria, la próxima, el país tiene menos de 15% de mujeres en la Cámara de Diputados y el 12.4% en el Senado Federal. Nuestra posición en este ranking de representación femenina es la 145 de 192 naciones, lo que significa que estamos detrás de todas las naciones de América Latina, con la excepción de Haití. Para las elecciones de 2022, en que la población elegirá presidente, gobernadores, diputados federales y estatales y senadores, tenemos el reflejo de algunos avances en los últimos años. Estas elecciones serán las primeras en poner en vigor la ley que combate la violencia política de género, incluida el año pasado entre los delitos contra el Estado Democrático de Derecho. En 2021, también hubo una determinación de destinar una cuota correspondiente al 30% del Fondo de Partido para Mujeres. El reflejo de estas medidas ya ha aparecido, aunque tímidamente, en la proporción de candidatas que pasó de 9.204 en 2018 a 9.683 en 2022. Alcanzando una cifra récord. Según el Tribunal Superior Electoral, todos los partidos cumplieron con la cota de candidatas mujeres que representan el 33.57% del total de candidaturas. Un poco más de mujeres, un poco más de recursos, pero ¿eso se traducirá en más votos? La próxima. ¿Puede pasar? A pesar de la clara polarización en la disputa por la presidencia de la República, la entrada de las mujeres en la disputa tuvo un efecto para plantear el debate. En el primer debate, realizado por un pool de integrantes de la prensa que se transmitió el domingo pasado, las candidatas, ambas senadoras, hablaron de paridad y buscaron diferenciarse por características de liderazgo que normalmente se atribuyen a las mujeres: cuidado, énfasis en las personas, salud y educación. Según los analistas, todo lo demás en el debate salió como se esperaba, pero las mujeres lograron orientar el trato que se les dio. Todavía no se ha podido analizar los efectos e impacto que tendrá este movimiento en las urnas, pero ciertamente al traer ese tema para la palestra pública, veremos candidatos moviendo en torno a esto. Esta semana, eso fue posible de observar. Contando
Contando al tempo que tomou como nação para que as cotas se tomaram realmente em sério e a lei que se hiciera cumprir efetivamente, temos que considerar a possibilidade de este processo seja mais lento do que lo desejamos. Isso se deve a que em Brasil há leis que se cumprem e leis que não se cumprem. E no caso de las cuotas, mi impresión es que la cuota del 30% se ha convertido en una cortina de humo para que no veamos la paridad. Mientras enfocamos nuestros esfuerzos para que se cumpla efectivamente y sus resultados puedan ser cosechados por la sociedad, para que no logramos ver las experiencias de nuestros vecinos. Pero eso es parte del proceso. Habiendo estado tantos anos no poder legislativo, o que aprendi é que as leis são reflejo de lo que está passando na sociedade. E se todavia há que seguir caminhando, é porque queda muito por fazer para que a própria sociedade compreenda os efeitos positivos de esta aposta por la paridade. A primeira lei de cotas para as mulheres em los partidos políticos se implementou en 1998, pero en la práctica se hizo caso omiso durante años. Los partidos políticos argumentaron que el uso del verbo deberá no era imponente, tenía un tono de recomendación para la adopción de no mínimo del 30%. Además, la ley no preveía sanciones para las partes que no cumplieran. En 2009, el término deberá fue reemplazado para el término completará, el mínimo de 30% y el máximo del 70% para cada sexo. La ley también estableció una cota del 10% del tiempo de campaña en radio y televisión para mujeres y una cota del fondo del partido del 5% para programas de educação para atrair as mulheres à la política. En las elecciones de 2018, el Tribunal Supremo Federal decidió que la distribución de los fondos de campaña debe ser proporcional a los candidatos según el género, respetando el umbral mínimo del 30% para las mujeres. Como resultado, en ese momento fueron elegidos 77 diputados federales, 15% del total. En 2014 se ocuparon 46 de las 513 curules de la Cámara Federal, 9%. Pero desconcierto. En 2018, ningún partido logró aplicar los recursos del fondo del partido destinados a incentivar la participación de las mujeres en la política. Eso terminó generando sanciones para los partidos y multas. En abril de 2022, se convertió la ley la obligación ya señalada pelo Tribunal Supremo Federal. Se promulgó la enmienda constitucional 117, que obliga a los partidos políticos a destinar al menos el 30% de recursos públicos de la campaña electoral a las candidatas. Según la reforma, la distribución debe ser proporcional al número de candidatos. La cota es válida tanto para el Fundo Especial para el financiamiento de campañas, conocido como Fundo Electoral, como para los recursos del Fundo de Partido destinados a las campañas. Los partidos deben reservar al menos el 30% del tiempo de la publicidad gratuita en radio y televisión para mujeres. Además, la enmienda eximió a los partidos de las multas que habían recibido en la elección anterior, liberando recursos para la campaña de este año. Seguramente este argumento ayudó a convencer incluso a los que estaban en contra de las cotas y la nueva división. ¿Estás de acuerdo? Es importante señalar que el papel que jugó la bancada de mujeres, tanto en el cuestionamiento del Tribunal Supremo Federal, cuanto sobre el uso del fondo, como en el proceso de discusión y aprobación de la reforma. Pues bien, el escenario en las elecciones, por tanto, es mucho más positivo y favorable al éxito de las campañas en las urnas el próximo 2 de octubre.
Pero la obligación de las cuotas no es lo suficientemente fuerte en sí misma para ser posible que las mujeres voten. Puede pasar. En la pandemia, hemos visto un aumento significativo de casos de feminicidio. El desempleo que devastó a las familias golpeó duramente a las mujeres, principalmente las más pobres, quienes tenían su sustento en el trabajo como empleadas domésticas. En el sector salud, también vimos muchas mujeres movilizadas enfrentadas al COVID-19. Los datos muestran que el 70% del personal sanitario es femenino. Esto sumado al constante cuestionamiento sobre el cuidado de la casa y los hijos, siempre delegado a las mujeres, aumentó el desafío de los partidos para llamar la atención de las mujeres y despertar en ellas el deseo de participar de las elecciones. Pero a estas alturas, el reto es otro, es conquistar el electorado. Puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. Mais um. Puede pasar. Eso es nuestro escenario hoy. El registro electoral de 2022 muestra que, una vez más, la mayoría del electorado brasileño es femenino. En total, hay 82.373.164 votantes, lo que equivale al 52.65% del total. Todavía hay otros 36.782 votantes sin información. Puede pasar la próxima. Ahí tenemos el desafío de llamar la atención de estas mujeres para que conozcan las plataformas y los candidatos y voten por ellos. Hablando con la diputada que busca la reelección este año, dijo: no basta ser mujer para merecer el voto de otra mujer. La condición de ser mujer es importante, pero debemos tener otros compromisos con las políticas públicas que pueden fortalecer la ciudadanía femenina. A su juicio, lo que hace inviable el éxito de las mujeres en las campañas es que una campaña se haga con planificación, estrategia e inversión personal y económica. Y agregó: sin la inversión personal y la inversión del grupo que te apoya y sin recursos, la posibilidad de éxito es pequeña. Por eso también es necesario formar una estructura partidaria que apoye a las candidatas. Y por otro lado, es necesario que esa candidata tenga una estructura en casa que le apoye. Las investigaciones muestran que incluso las mujeres que pasan a ocupar cargos e incursionar en la política siguen siendo las principales responsables del cuidado de la casa y la familia, con doble jornada laboral. A diferencia de los hombres que se postulan para el cargo y que suelen contar con el apoyo de sus esposas, quienes caminan junto con él durante toda la campaña, ocupándose del detrás de escena. Sabemos que solo con mujeres en enredo, la paridad es capaz de tomar impulso y convertirse en una meta a alcanzar. Para lo tanto, en lugar de aumentar la base de candidatos, los partidos deben convencerse a sí mismos de que es ventajoso identificar mujeres líderes para postularse para cargos públicos y ocupar puestos de liderazgo en gobiernos electos. Existen recursos para eso. En 2022, el fondo electoral tiene un valor de 4.9 mil millones, mientras que el fondo del partido tiene a su disposición 1.1 mil millones. De este monto, el 5% del fondo del partido, 55.4 millones de reales, debe ser destinado a la creación y mantenimiento de programas de la promoción y difusión de la participación política de las mujeres en consonancia con los intereses intrapartidarios. La formación de líderes debe ser continua y seria. Y entonces vuelve a entrar el rol de las mujeres que ya están dentro de los partidos, que necesitan asumir el rol de
reclamar essa estrutura interna de apoio. Agora bem, que fazer para convencer a las mulheres de que assumam seu papel na luta política? Uma das barreiras mais evidentes é o tema da violência política de gênero. Además, a lei, vários movimentos e o próprio Tribunal Superior Eleitoral trabalharam em campanhas sobre o tema, mostrando os tipos de violência que se dão, não só física, sino psicológica. Este incluso já ha sido material de campanha para demonstrar que, aún com todo isso, seu propósito los hace seguir em la luta. Outro público que poderia sensibilizar-se sobre essa agenda de votação de las mulheres é a juventude. Em Brasil, o voto é opcional para os maiores de 16 e 17 anos, para os maiores de 70 anos e para os analfabetos. Em las eleições deste ano, poderão votar 2.116.781 jovens. Com relação a 2018, houve um crescimento de 51,13% neste grupo etário do eleitorado, produto de las ações impulsadas por la Justiça Eleitoral durante a Semana del Votante Jovem e o involucramento de personalidades como Anitta em la movilização. Só em los primeiros 4 meses de 2022, Brasil ganhou mais de 2 milhões de novos votantes, aumentando uma base mais aberta para debater a paridade e a importância de equilibrar os espaços para que as mulheres actuem em la sociedade. Pero isso não ha ocorrido, al menos como um fenômeno visível aún. Está claro que em Brasil, como em muitos outros países, as perspectivas políticas das mulheres se veem obstaculizadas por barreiras econômicas, sociais, institucionais e culturais, basadas em gênero. Existem numerosas razões para a baixa participação das mulheres em la política. A violência política de gênero é a principal. A boa notícia é que se ha vuelto cada vez mais visível e notório com o aumento da participação política das mulheres. Ocorre em muitos contextos, pero tiene consequências particularmente graves para as mulheres durante as eleições e no exercício de seus mandatos. Vários representantes de los países miembros de la ONU reconhecem que as mulheres sofrem mais hostilidade que os homens, lo que termina por desalentar sua participação política. Alguns líderes já han manifestado que, em la medida que ha aumentado a participação das mulheres em la política, também lo ha hecho a violência contra elas. Os dados mostram que é resultado de mais mulheres hablando, pero também de medidas insuficientes para enfrentar o problema. Outra barreira são as plataformas digitais e o discurso de ódio dirigido a las mulheres em la política. Para concluir, não só estamos falando do desafio futuro de lograr a paridade de gênero em la política, atraindo a mais mulheres para este campo, sino também de enfrentar um passado de manter barreiras visíveis e invisíveis que devem abordar-se desde a primeira infância, e no cuidado de las niñas e niños, em la criação de entornos mais seguros. É necessário entender que, nesse sentido, não estamos reclamando um espaço existente, sino um que aún necessita ser construído. E como todavia não existe, não se trata de quitárselo a alguém, sino de criar as condições para que exista. Quando falamos de vacantes, recursos, esse tema é mais difícil, pero a construção de um rol de liderazgo começa muito antes, em las escolas. De aí a importância de, nesse caminho, cada passo seja celebrado e reconhecido. Há avanços em las eleições de este ano e espero poder regressar em outra oportunidade com um panorama mais positivo e grandes exemplos para inspirar uma maior participação feminina a partir do aumento no número de representantes em las casas legislativas e em los gobiernos nacionais e subnacionais. Temos que acelerar o passo e para isso não temos tempo a perder. É fundamental involucrar a mais setores, como os meios de comunicação. E aí, dando voz aos líderes, mostrando os resultados de suas ações e evitando,
evitando que a notícia seja a roupa das mulheres e não seus logros e projetos. É isso. Muchísimas gracias, Geisa, por compartirnos estos elementos para comprender el panorama y la situación de la mujer en Brasil. Es de suma importancia porque justo la marea femenina o del feminismo que ha venido impulsando a Iberoamérica ahora, justo se enfrenta con estos grandes retos en los que busca no solamente la equidad, la paridad, para que exista realmente y se garantice justo estos casos, ¿no? De que la mujer, lo que decías, en la historia de Brasil, la única mujer, solamente ha habido una mujer en el poder. Sí. Y es de suma importancia esto, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Te envían saludos desde San Luis Potosí, México, Yadira. Lina Carrizosa desde Colombia, qué buena ponencia, Geisa. Y por acá hay una pregunta. Referente a las elecciones en Brasil, muchas encuestas difunden prácticamente empate entre Lula y Bolsonaro. Según su experiencia, ¿cuál es su pronóstico? É impossível dar-lhe qualquer prognóstico. As eleições estão polarizadas. É quase impossível saber de outros candidatos, pero temos aí pelo menos 2 debates que podem misturar as coisas. pero eu penso que iremos tener el segundo turno. Así es, ha sido recientemente el primer debate fue hace unos días, un debate, este debate, ¿cómo lo calificas? ¿Realmente hubo propuestas o se quedaron en ataques? La única cosa que se puede ver de diferente foi a participação das mulheres. Elas conseguiram trazer o olhar do feminino y colocar eso na mesa. Ok, y justo ese va a ser uno de los temas, creo, junto con el de la juventud, que veremos cómo lo impulsan, pues estos dos, exacto, estos dos elementos públicos. Por acá también tenemos de Marketing Publisher, saludes, excelente la participación de las mujeres en la política y el gobierno, hay que seguirle dando más palpitación. A Mayrani, excelente tema, Geisa, sin duda un tema que necesita más visibilidad con otra perspectiva de las elecciones y el panorama en Brasil. Y debo comentarte, Geisa, que esta Semana Iberoamericana, justo uno de desde que la empezamos a planear, a Mayrani es parte del equipo de Crubas, es quien te contesta y quien está coordinando también detrás. Justo Brasil fue uno de los países en los que dijimos sí o sí tenemos que invitar a alguien, porque se hacen muchos eventos y de pronto se deja Brasil de un lado como si no formara parte ni de América Latina ni de Iberoamérica. Y lo que ocurre dentro del panorama electoral, dentro del panorama gubernamental y dentro del panorama social, tenemos mucho que aprender de ustedes. Sí, yo pienso que la lengua es una dificultad, Una barrera. pero es muy importante essa troca y ese olhar. Somos irmãos, estamos próximos. Así es. Y bueno, finalmente algunos comentarios. Todavía falta mucho, dice Lina Carrizosa. Y las mujeres somos grandes, administradoras y líderes. Creo firmemente en el liderazgo y empoderamiento femenino. Geisa, simplemente magistral, dice la doctora Lina Carrizosa. Y Geisa, no quiero dejar pasar esta oportunidad y como acto protocolario ya de este evento, compartir este reconocimiento
que otorgamos a Geisa Rocha tras haber participado en calidad de conferencista en la Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, organizado por Crubas Comunicación y Hagamos Comunicación del 29 de agosto al 2 de septiembre, y este se ha firmado el día de hoy, 2 de septiembre, en la Ciudad de México. Te lo hará llegar justamente a Mayrani más tarde, y de verdad, Geisa, muchísimas gracias por esta oportunidad, y como lo dijiste, tú ya lo adelantaste. Ahora que pasen las elecciones, haremos un foro en el que te invitaremos y podremos conversar sobre esto, ahora que vimos y qué nos aportó estas elecciones desde la parte del apoyo a la mujer, justo cómo se está involucrando la participación femenina en estas elecciones. Lo amaré y estudiaré más español para hablar más. Sin problema. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta Brasil.